en Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 23. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con lo que ocurría. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Leímos un texto en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Muchos dicen que debería llamarse no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque es donde se ve la manifestación del Espíritu Santo. Acuérdense, Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, me voy, pero os dejaré al Espíritu Santo. Y todo lo que sucedió después de esta declaración de Jesús la vemos en el libro de Hechos. Es ahí en donde se da el primer mensaje. Es ahí en donde se hace realidad aquella profecía que Jesús dijo con respecto a la iglesia. En Mateo capítulo 16, Jesús dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fue la anunciación de la iglesia, y la acción se da en el libro de Hechos, ¿no es cierto? Cuando recibieron a aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, 120 fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a impartir la palabra. Hablaban en lenguas que ellos no conocían, pero que todos entendían. Y el apóstol Pedro, en su primer mensaje, tocó el corazón de más de 3,000 almas, 3,000 personas, y fue el comienzo de la iglesia. Entonces el libro de Hechos, si no lo has leído, yo te animo a leerlo, porque es sumamente interesante si quieres conocer más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que no es un viento, que no es un fuego, no es ni siquiera un sentimiento. El Espíritu Santo es el mismo Dios, es el mismo Señor, ¿no es cierto? Que se manifestó desde la creación del mundo, se manifestó en Jesucristo y obra a través de su iglesia. Su iglesia no sería nada sin el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí es otro pasaje maravilloso, ¿no? Que nos enseña grandes verdades y hace parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo algunos viajes. Era un misionero, era un evangelista, era un predicador, era un hombre muy conocedor de la palabra, sobre todo cuando se encontró con Jesús camino a Damasco, ¿verdad? Entonces hace parte del segundo viaje. Antes de llegar a Atenas, capital de Grecia, él pasó por dos ciudades llamadas Tesalónica y la otra Berea. Acuérdense que los bereanos eran sumamente
curiosos con respecto a la palabra y no se creían cualquier cuento. Los bereanos cuando les predicaba, ellos buscaban evidencia, prueba, a ver si es cierto lo que dice, agarraban los manuscritos y buscaban si era una doctrina sana, correcta, ¿no es cierto? Interesante. Pero como hubo tanta oposición en Atenas, en Berea, Pablo decidió acudir directamente a Atenas, a la capital griega, quedándose ahí Timoteo y el otro, ¿cómo se llama? Silas y Timoteo. Entonces Pablo se fue a Atenas y dejó ahí sus compañeros de misiones en Berea. Acuérdense, hermanos, que Atenas en esta época era la capital o la cuna de los intelectuales. Y como fue leído por nuestro hermano, se encontraban dos filosofías, marcaban dos filosofías. Habían muchas, pero dos las más importantes. La una eran los epicuros. Usted me debe estar preguntando, ¿por qué me está dando todo este contexto? Tenga un poquito de paciencia, hermano, porque ya vamos a llegar al meollo del mensaje. Primero eran los epicuros y los otros eran los estoicos, ¿no es cierto? Eran filósofos griegos sumamente respetados, importantes, venerados entre la sociedad. Los epicuros, versículo 18 del capítulo 17, eran los seguidores de Epicuro, el filósofo griego. Y la filosofía de este filósofo, el objeto de la vida, decía, era la felicidad a base del placer, mediante el placer, con tal de evitar el dolor y el sufrimiento, la intranquilidad. Suena muy bonito, suena bonito. O sea, vamos a vivir felices, ¿no es cierto? Y para ser felices, buscar el placer de todo sentido, placer. Piensa en placer en todo sentido, pues era lo que predicaban los epicuros. Una filosofía muy llamativa, una filosofía muy atractiva, ¿no? ¿Quién no quiere ser feliz? Pero Jesús habló al respecto de la felicidad y no tiene nada que ver con esta filosofía basada mucho en el materialismo. La otra eran los estoicos. Los estoicos eran los seguidores de Zenón, otro filósofo griego, y era sumamente panteísta, ¿no? Tenían todo tipo de dioses y adoraban a todo tipo de criatura, olvidando del Creador. Adoraban las estrellas, adoraban la luna, el sol, los ángeles, el universo, adoraban todo, confundiendo la creación con él. El apóstol Pablo mencionó esto en Romanos capítulo 1, el versículo 25 dice: olvidando a Dios, se entregaron a la creación antes de adorar al Creador. Entonces tenemos estas dos filosofías, la de los y la de los. Tengo un poquito de paciencia porque es importante dar ese contexto para entrar ya al mensaje. Ahora, la iglesia de Pérgamo, mencionada por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, era una iglesia en la que fue confrontada por Dios. Nosotros tuvimos una serie hace algunas semanas con respecto al mensaje a las iglesias. Y la ciudad de Pérgamo, bajo el imperio romano, había heredado también muchas de esas prácticas griegas, transformándose en el centro del paganismo. Ahí había el templo al famoso Zeus, el papá de todos los dioses, el más importante de todos. Zeus tuvo un hijo que se llamó Dionisio. Dionisio era el dios del vino. Ahora, imagínense los cultos a Dionisio, ¿no? Dios del vino, considerado también Baca, o Baco, ¿no? con B grande, B-A-C-A o B-A-C-O, Baco. De ahí surge la palabra bacanales. Y las bacanales son fiestas desenfrenadas en donde se comete todo tipo de excesos, orgía, borracheras, glotonerías, todo tipo. Ahí también se encontraba la adoración a un dios llamado Esculapio, el dios de la medicina, cuyo símbolo era una serpiente enrollada en un palo. Hasta hoy se utiliza. Usted va a un consultorio médico, está
está Esculapio, está ahí el dios de la medicina enrollado en un palo. No tiene nada que ver con la serpiente que Dios hizo que pusiera a Moisés en un palo, ¿se acuerda? Para que no picara a los hebreos y miraran a la serpiente. No, tiene que ver aquí con Esculapio. Entonces, el contexto donde se encuentra el apóstol Pablo es este. ¿Está conmigo, queridos? A usted le dicen, tiene que ir a predicar a un lugar así. ¿Qué harías? Filósofos, conocedores, muy intelectuales, muy rebuscadores, ¿no, verdad? Pero Pablo no tenía problema. Pablo va. Es interesante porque la política religiosa de este estado era muy liberal, ¿no? Los pueblos conquistados continuaban con sus prácticas religiosas con tal de mantener la paz política, ¿no? Con tal de no hacer problema. Cuando conquistaban a un pueblo, podían adorar y seguir con su creencia, ¿no? Con tal de que no nos moleste, ¿no, verdad? Algo muy parecido con lo que pasa en Israel. Israel es la cuna de las 4 religiones más importantes del mundo. Con tal de que haya paz, vamos a mantenerles tranquilos. El cristianismo, el catolicismo, el judaísmo y el islamismo, ¿no, verdad? Es más, en donde se ve y el símbolo de Israel, que es esta cúpula dorada, la mezquita de la roca, no es judía, es del Islam, y de ahí no se puede poner una piedra porque se armaría la Tercera Guerra Mundial. No hay cómo pisar ahí si no es musulmán. Entonces, para mantener la paz, vamos a permitir que ellos sigan con sus tradiciones religiosas. Ahora sí, con ese contexto, yo quiero que usted vaya al versículo 16 del capítulo 17 que fue leído. Capítulo 17, versículo 16. En ese contexto de los atenienses. Dice, mientras Pablo, ¿qué dice, hermanos? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando a Timoteo y a Silas. Dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Enardecer. Yo fui a buscar el significado de esta palabra y significa exasperar, significa irritar. O sea, en otras palabras, Pablo estaba enojado. A Pablo no le gustaba lo que veía. O sea, yo me imagino que Pablo se agarraba la cabeza y decía, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser que personas tan intelectuales, llenas de conocimiento, llenas de inteligencia, puedan estar tan ciegos? Puedan vivir en una ceguera espiritual lejos de la verdad. Porque se supone que la filosofía es el amor o la búsqueda de la sabiduría. No sé si hay alguna Sofía aquí. Sofía, si tu nombre significa sabiduría, no filosofía, ¿no, verdad? Pero Pablo decía, ¿cómo puede ser posible? Personas que aman el saber, aman el conocimiento, poder estar tan ciegas, tan perdidas y tan lejos de la verdad. Por eso Pablo se jalaba los pelos y decía, no puede ser. Quiero decirte algo, querido, que la sabiduría que excluye a Dios es necedad. Voy a repetir, la sabiduría que excluye a Dios es necedad. Tal vez este conocimiento con los griegos o con ese encuentro con los griegos es que el apóstol Pablo en su escritura, en su carta a Corintios, escribe algo muy, muy cierto. Acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Y vamos a ver lo que dice Pablo al respecto de la sabiduría que excluye a Dios de su filosofía.
capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice ahí, hermanos? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, versículo 19, destruiré, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermano? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Para que se dé cuenta. Tan sabios, pero tan lejos de la verdad al mismo tiempo. Versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Aquí estoy viendo un montón de locos. Locos por la predicación. ¿Por qué dice que el evangelio para algunos es, ¿qué cosa? Es locura. ¿Por qué? Porque está encerrado en su conocimiento, está encerrado en su intelectualidad y ha rechazado toda verdad. Es locura. Versículo 22. Porque los judíos piden. ¿Se acuerdan? Los judíos decían, haznos milagrito más. Si tú nos haces alguna obra espectacular más, te creemos. Jesús sabía que podía bajar el sol y ellos seguirían sin creer. ¿No es verdad? Aquella alimentación de los 5,000, 15,000 personas, ¿no es cierto? Era más que suficiente para creer, para seguir a Jesús. Pero al día siguiente le buscaron, no porque le amaban o porque creen en Él, sino porque tenían hambre, ¿no es verdad? Entonces los judíos buscan señales. ¿Y qué buscan los griegos? Buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué cosa? Versículo 23, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, en este caso los griegos, locura. Mas para los llamados, así judíos, griegos, ahí podemos poner ecuatoriano, colombiano, argentino, brasilero, que dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que cualquier intelectual, que cualquier sabiduría. El versículo capítulo 2 de este mismo libro, capítulo 2, versículo 4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue como palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no los hablé aquí, porque Pablo podía jactarse de ser sabio. Pablo era un hombre muy conocedor, instruido bajo el famoso Gamaliel. El hombre conocía todos los idiomas. ¿Quién podría jactarse de ser un intelectual? Era Pablo. Pero cuando les predica, no es mi sabiduría, sino es la de Dios. No es conocimiento, querido, es el de Dios. Dice, sino con demostración de espíritu y poder. Versículo 5, para que vuestra fe, ¿qué cosa? No esté fundada, ¿en dónde? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que nuestra sabiduría no esté fundada en nuestro propio conocimiento. Estoy diciendo con eso que vamos a dejar de instruirnos. Por supuesto, tenemos que hacernos. Usa herramientas, tenemos seminarios, tenemos tantas herramientas ahora en internet para aprender la palabra, ¿no es cierto? Exégesis, teología y tantas cosas que podemos escarbarnos un poquito más. Debemos utilizar, pero cuando prediquemos, cuando llevemos un consejo, cuando animemos a alguien, cuando instruyamos a alguien, hagamos confiado que es conocimiento de lo alto. Porque es más, lo que predicamos y lo que mostramos, lo que enseñamos, no es de nuestra autoría, es de Dios. Es de Dios y tenemos que buscar el conocimiento de Él. ¿Usted ha leído el libro de Proverbios? Proverbios Eclesiastés. Es un libro sumamente
instructivo, ¿no es cierto? Son libros excelentes, inspirados por Dios, que contrastan la verdadera sabiduría con la necedad. Cuando lees Proverbios, tú dices, escuchas de Dios, ¿no? El necio hace esto, pero el sabio hace lo otro. El necio hace esto, pero el sabio hace lo otro. Usted empieza leyendo capítulo 1, versículo 7, empieza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian, lo dejan a un lado. Jesús nos enseña en una parábola llamada la parábola de los dos cimientos a dos hombres constructores. Tenían los mismos materiales, pero tenían las mismas posibilidades, o de ser necios o de ser sabios. El uno decidió construir su casa, y aquí, utilizando una metáfora, Jesús hace referencia a aquellos que construyen su vida, su familia, su negocio, su trabajo, en cosas vanas, en sus propios conocimientos. Se hunde en tierra, en el desierto. Pero dice que hay otro hombre utilizando los mismos materiales, pero que construye sobre un lugar estable, un lugar firme, sobre la roca. Permanece. A veces vendrán circunstancias complejas, difíciles en nuestras vidas. Y para dar pelea, yo prefiero hacerlo en la roca. Si vamos a dar pelea, vamos a hacerla en la roca. Porque lo más probable es que cuando vengan los vientos y venga la tempestad y nuestra vida está edificada sobre el desierto y la arena, lo más probable es que nos hundamos. Jesús jamás dijo que en este mundo, cuando aceptes a Cristo, vas a vivir de mil maravillas. Sí, la mayor parte de la vida esperemos que sea así, pero eventualmente pasaremos por adversidad, por tormenta, pero lo que nos llevará a la victoria es el terreno donde peleemos. ¿Dónde decidimos pelear? Si peleamos en la roca, ten la certeza, la seguridad que la victoria está garantizada, porque la roca es Cristo, queridos. La roca es Cristo. Hay un salmo precioso que David escribió cuando estaba luchando, cuando estaba peleando. Yo creo que no lo escribió, yo creo que lo cantó. Yo creo que lo cantó cuando escribió el Salmo 18. Él dice, te amo, Jehová, fortaleza mía. Y luego dice, roca mía y castillo mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Es ahí, cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, que podemos dar pelea. ¿Está conmigo, querido? Así que vamos a dar pelea. Si vamos a dar, pues edifiquemos nuestras vidas sobre la roca que es Jesucristo, ¿no es cierto? Es la verdad. Él es la verdad. Él es el camino. El relativismo dice que tu verdad puede que no sea mi verdad. Cada uno tiene su verdad. Eso es lo que dice el relativismo. Los relativistas, ¿no es cierto? ¿Qué es la verdad para ti? La verdad para mí es Cristo. Cristo es la verdad. Es la única opción de ir a Dios. No, pero para mí hay otra verdad. Entonces todo es todo es relativo, pero prefiero quedarme con Cristo, prefiero quedarme con lo que dijo Jesucristo al respecto de la verdad y al respecto de la sabiduría. Amén. ¿Está conmigo, queridos? Agustín Laje, no sé si usted ha escuchado de este escritor, es argentino, es tu compatriota Enrique. Él se llama Agustín Laje. Él escribió un libro, no se vaya a ofender con lo que les voy a decir, luego les voy a explicar. Que lo tituló Generación Idiota. No se va a ofender, hermano. Idiota, generación idiota, escribió, ¿no es cierto?, a este hombre. Al principio usted ve la portada del libro y dice, es una ofensa, eso es peyorativo, me está insultando, ¿no? Es ofensivo. Hermano, vamos a entender, y él explica la etimología de la palabra idiota, ¿no es cierto? No es como nosotros pensamos, porque cuando alguien utiliza esta palabra es una
es un insulto. Le estás diciendo tonto, le estás diciendo, bueno, no quiero usar otras palabras para no seguir trayendo más controversia, ¿no, verdad? Entonces, él da la etimología de la palabra. Era una palabra que utilizaban precisamente a los que el apóstol Pablo estaba predicando, a los atenienses, a los griegos. Esta palabra, ponga atención, hermano, para que no se ponga triste ni enojado conmigo. Esta palabra está relacionada con la política, o estaba relacionada, y es más, hoy la Academia de la Real, hoy la Academia del Lenguaje y todo eso, quiere retomar nuevamente el sentido original de la palabra, que no estamos utilizando de la manera correcta, de la manera que deberíamos utilizar. Esta palabra relacionada con la política hacía referencia a alguien que se mantenía al margen de la vida pública. Llevaba solamente una vida privada, no quería involucrarse con la vida pública. Recordando que para esa cultura griega la democracia era sumamente importante. Entonces, cuando alguien decía, no me voy a involucrar, entonces mantenerse alejado de esto era considerado como el abandono de un deber. ¿Está conmigo? Es como cuando tenemos que votar. ¿Y quién dice, ¿para qué? O sea, todos son malos. No, vote por el menos peor. Bueno, no voy a ir, no voy a votar. Y no va. Entonces, para el judío hacía referencia a esto. O no aportaban en nada a la sociedad. O sea, estaban encerrados en sí mismos, en su privacidad, sin adoptar una postura pública. Para los griegos, estos eran un idiota. ¿Está conmigo, queridos? Así que ya no se ofenda, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos al respecto de esta palabra. A diferencia de lo que pensamos hoy, no era ofensivo, no era un insulto. Ahora, interesante, porque hacía referencia también, esta misma palabrita tenía otro significado. Hacía referencia a alguien que repetía las mismas cosas que por experiencia se ha demostrado que no funciona. En otras palabras, un necio. No funciona. El evolucionismo no da. No. El comunismo se ha demostrado que no funciona, ¿no es cierto? Entonces insistían, cuando la experiencia había mostrado que en verdad no servía. ¿Está conmigo, queridos? Es interesante, porque él plantea en su libro que hay una serie de dispositivos de idiotización generalizada, que no solo ha tomado las nuevas generaciones, sino a todas las generaciones, las antiguas. Este dispositivo ha tomado a todos, como por ejemplo la moda, la farándula, los medios de comunicación, las redes sociales, las escuelas, las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si un influencer famoso, mañana se viste de minifalda, habrá un grupo de hombres que por la influencia de este señor famoso se vestirá de minifalda. Y no estoy hablando del 31 de diciembre, que en nuestro país ahí están las viudas subiéndose en el capó del carro, ¿no es cierto? No, que ya no son como antes, ¿no? Porque antes las viudas eran viudas, hoy las viudas parecen transvestis. Y están subiendo ahí en el capó del carro, ¿no es cierto? Entonces es esto, a eso me refiero. En la época de los 90, en la década de los 90, un foro de internet de Estados Unidos, en esos foros que se armaban gran polémica, personas compartían la experiencia de identificarse con animales. Eso partió, esa cuestión de los Therians no es de ahora. La cuestión de los Therians es de hace algunas décadas, desde el año 1990. Personas que dicen, no, yo me identifico con un dálmata. Yo me identifico con un pastor alemán. Yo me identifico con un cocker. Yo me identifico con un gato. ¿No? En Alemania estaba viendo un video
de una persona terrian que se pasea en la calle, llevado por su dueño, y se hace a un ladito para que le huelan a un perro. El perro le fue arrancando el disfraz, bien hecho, ¿no es verdad? Entonces, ahora son los animales que dicen, ya no es el ser humano, ¿qué pasa? No, el animal dice, ¿y eso? El perrito dice, confundido, dice, yo no sé qué hacer, ladrarle, morderle, olerle, no sé qué hacer, porque no huele a perro, no huele a gato, ¿no es cierto? Es algo que se está generalizando en el mundo entero. Ecuador, ya hay terrians, es interesante, y mire la incongruencia, y mire la cuestión, hermano, mire la contradicción. Creen que el ser humano así está evolucionando. Mucho por el contrario, hermano. Y la Biblia ha demostrado años atrás que la raza humana está degradándose cada vez más. Eso no es para asustarnos. Esto es para comunicarnos que Jesús pronto vendrá. Ten la certeza. Como los días de Noé. Como en los días de Noé. Lea Génesis capítulo 5 y capítulo 6. Y te vas a dar cuenta que los días que estamos viviendo son como los días de Noé, si no es peor. Entonces, este argentino, ¿cómo se llamaba? Agustín Laje, habla de todo eso. Me parece muy interesante. No, él no es cristiano ni nada, es politólogo, un hombre muy conocedor. Yo te animo a que le escuches en algún momento. Pensemos, por ejemplo, en el poder que le hemos dado a la farándula. La farándula es una suerte casi de omnisciencia, porque un famoso y una persona importante puede hablar y discutir casi de todas las cosas. Si le pregunta a Taylor Swift, a Mariah Carey o a las Kardashian con respecto al aborto, ¿no es cierto? Y que ellas den su veredicto con respecto al aborto, ten la certeza que habrán personas que formarán su opinión porque escucharon a Mariah Carey, porque escucharon a Taylor Swift, porque son personas famosas. Si Leonardo DiCaprio da su opinión con respecto al calentamiento global, habrán grupos de personas que dirán, ahí está, esto está conmigo, queridos. Mire, es a estos que Pablo está predicando. Era algo casi imposible. Buscan a Lady Gaga, hermano, todo esto está en las redes sociales. Buscan a Lady Gaga para que opine al respecto del próximo presidente de Estados Unidos. ¿Qué opina usted, Lady Gaga? Y ella dice, y lo que ella dice formará la opinión de muchas personas que le escuchan. Está conmigo, queridos. ¿No? Le pregunta a un cantante famoso de la guerra, del hambre en el mundo, y lo que ellos opinen es palabra sagrada para muchos. Miguel Bosé, el 7 de este mes, dio un concierto aquí, en Ecuador. Y en su concierto, en la mitad de su concierto, él empezó a opinar de la política, de economía, de la paz del mundo, y la gente decía, esto es. Un hombre que no tiene tal vez idea, ¿no es verdad? Pero como es un famoso, como es una famosa, ¿no es cierto? Buscan la opinión con respecto a lo que dice Angelina Jolie. Yo tengo algunos ejemplos, voy a dar unos pocos. Lo que dice Angelina Jolie sobre la transición de género de niño a niña. ¿Sabe por qué? Porque su niño ahora es niña y no sabe qué va a ser en el futuro. Pero lo que dice Angelina Jolie, tal vez esto formará la opinión de muchas personas que están un poco confusas. Yo te digo una cosa, queridos. El momento que una persona deja de creer en Dios, creerá en cualquier cosa. Ten la certeza. El momento que una persona excluye a Dios de su vida, excluye a Dios de su familia, excluye a Dios de su conocimiento, excluye a Dios en toda área, ten la certeza que creerá en cualquier tontería. En lo que diga DiCaprio,
en lo que diga de Lady Gaga, en lo que diga Angelina Jolie o lo que diga el famoso que a usted le gusta escuchar. ¿Está conmigo, queridos? Ten la certeza. Es ahí donde Pablo se centra y empieza a hablarles lo que para ellos era locura. Porque dice, ¿qué palabrero es este? No entendemos nada. ¿Nos estás hablando de nuevos dioses? ¿Qué es esto? Y Pablo va con palabras tan simples, tan sencillas. Escuelas y universidades que con necedad, que con descaro, sin ningún sustento científico, siguen enseñando que el ser humano es una evolución animal. Eso no tiene sentido. Es una evolución animal. Cuando la misma enseñanza asegura, o el mismo evolucionismo asegura que son puras teorías. Y hay muchos que le creen a Darwin y dicen, es cierto, esto. Están siguiendo humo, luces, nada más, teorías. Yo prefiero quedar con lo que dijo Jesucristo. Entonces, para Agustín Lajes, este es solo un poco ejemplo de una generación. A mí me gusta mucho escuchar. Hay quienes mucho escuchar. Yo dije, voy a comprar el libro. Y me lo separé en Amazon y todo. Y me di cuenta que el libro tiene 500 páginas. Y dije, ay, Dios mío, no voy a terminar de aquí al 2030. ¿No, verdad? Compré el audio. Puedes comprar el audio. ¿No, verdad? Y es sumamente interesante. Libro que sí me gusta leer es la Biblia. La Biblia sí me la devoro. Me encanta leerla. Pero los otros, hermanos, me dan sueño, me aburro. Ay, no, digo, para dormir un libro, ¿no? Entonces, si voy a comprar el libro de Agustín Laje, pues mejor lo compro en audio. Entonces, es a esto, hermano. Mire, todo ese contexto para ahora predicarles. No, tranquilo, no, ya voy terminando. Todo ese contexto es lo que el apóstol Pablo ahorita está llevando el mensaje. Imagínense, hermano, todo esto. Versículo 18, versículo 19 del capítulo 17. Vamos conmigo. Ya voy a terminar, diga amén. Eso. 19, ¿qué dice? Y tomándole, le trajeron ¿a dónde? Esa cosa, ¿cómo se llama? El Areópago. El Areópago era una especie de tribunal o concilio donde se reunían todos los intelectuales, los gobernantes de Atenas para discutir diversos temas. Es ahí en donde estos estoicos y estos filósofos decían, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que nos habla? Hermano, tenían tanto al que seguían, al que adoraban, pero les faltaba el más importante, o el único importante. Conocían de todo, y al mismo tiempo no conocían de nada. Versículo 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir eso. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, en oír algo. Por eso todo lo que a ellos les parecía nuevo les llamaba la atención. Les lleva el Areópago y es interesante porque si usted sigue leyendo, Pablo les predica el evangelio de Jesús y la resurrección. El evangelio de Jesús. Ellos decían, ¿qué palabrero es este? ¿No es cierto? ¿Qué predicador de nuevos dioses es esto? Claro, tenían tantos que estaban aturdidos, ¿no? Por eso es que el apóstol Pablo, tengo la certeza, que el apóstol Pablo, debido a este acontecimiento en Grecia, es que escribe en su carta a Romanos capítulo 1, versículo 16, y dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Porque qué les había predicado? El evangelio. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué dice? Porque es poder de Dios al judío primeramente y al griego. Ahí puedes añadir tu nacionalidad, ecuatoriano, colombiano, venezolano, brasilero, argentino. Es poder de Dios. La palabra dinamos es poder
poder que puede cambiar, que puede romper todo prejuicio, que puede romper el pecado, que puede romper la culpa. Es poder, el Evangelio es poder. Y cuando aceptamos el Evangelio, ten la certeza que romperá lo que tiene que romper en nuestro ser. Ten la certeza. Para el mundo, el Evangelio, para el sistema carnal es hostil. No impresiona y más bien ofende a la mente carnal. Ofende, pero sabemos que es salvación para la humanidad. Y es por este poder que ha venido, ¿no es cierto? Vino a través de Jesucristo, porque el Evangelio se da a través de las buenas noticias que nos enseña los Evangelios. En Jesucristo cambió a los pecadores en su época, cambió al inicio de la iglesia con los que administraban ahí la iglesia o los apóstoles, ¿no es cierto? Y seguirá cambiando a todos aquellos que crean en ese poder. Si crees en este poder, si confiesas este poder, si declaras este poder en tu vida, ten la certeza que romperá lo que tiene que romper, que se va a deshacer lo que tenga que deshacer para que fluya de ti fuentes de agua viva. Y la única forma es cuando abrimos nuestro corazón y decimos: Señor, no soy yo, es tú. Señor, no es mi conocimiento, es tu sabiduría. Señor, perdona mi necedad, quiero vivir para ti. Poder de Dios. En el versículo 24, el versículo 22 al 24. Vamos a leer. Ya termino, hermano. No quiero cansarles. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, les dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy... yo me imagino que Pablo estaba usando aquí un cierto grado de sarcasmo, de ironía, ¿se dice? De ironía, ¿no es cierto? Pablo reconocen que eran religiosos, ¿no? Debido a lo que ellos tenían, porque Pablo, mientras estaba esperando a los que venían de Berea, dice que tenía altar de todo tipo, ¿no verdad? Y Pablo miraba así, decía: qué interesante. Y había uno con una escritura, o sea, tenían tantos que por si acaso se les olvidó a alguien, tenía uno que decía: al Dios no conocido. Entonces yo me imagino que, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo: ok, aquí está el mensaje, porque desde que ustedes no conocen, yo les voy a predicar. Desde que ustedes no saben, es el que les voy a predicar. Religiosos, pero no conocían a Dios. El pastor suele decir aquí: nosotros no predicamos religión, porque religión salva a alguien, hermano. La religión crucifica. La religión impone. La religión, debido a las religiones, ahí está la guerra de Irán, es debido a un extremismo religioso, ¿no verdad? La religión no es la solución para nadie. La solución es Jesucristo. La solución es el camino. La solución ya lo tenemos en su palabra. Utiliza aquí un sarcasmo diciendo: veo que ustedes son muy religiosos. Religión no es sinónimo de intimidad, no es sinónimo de conocer a Dios. Normalmente cuando un futbolista mete un gol se arrodilla, ¿no es cierto? Levanta las manos, y se persigna y todo. Y quien comenta dice: es una persona muy religiosa. Y quien dice ser religioso, eso no significa nada. No significa absolutamente nada. Los atenienses no conocían a Dios ni tenían la verdad y eran religiosos. ¿Qué decide los fariseos? ¿Eran religiosos? Los saduceos. Irán, repito, está hoy enfrentando una guerra debido al fanatismo religioso de una mente enferma, mente de hombres enfermos, ¿no es cierto? Que son sumamente religiosos. ¿Qué decir de Hezbollah, de ISIS, del Estado Islámico, de Al Qaeda y de todos esos fanáticos religiosos? Y así nos llaman a nosotros fanáticos. Quien no conoce de esta verdad. ¿Está conmigo, queridos? Entonces, el apóstol Pablo, en otras palabras, la religión no es la solución. Ustedes necesitan conocer la verdad.
y empieza su discurso, y con eso quiero terminar para no cansarles, y empieza su discurso por el principio. Redundante eso, pero él empieza por la creación. Él dice, la creación tiene su origen en Dios, y el Dios no está limitado a un lugar o a un santuario, ni tampoco necesita de nada. Somos nosotros que necesitamos de Él. Somos nosotros. A este Dios que ustedes no conocen, es decir, quiero decir que existe, es el creador de todas las cosas. No necesitas, Él no necesita de ti. Necesitamos que nos sostenga, que nos mantenga, ¿no es cierto? Pablo presenta a un Dios glorioso, a un Dios poderoso, que se ha revelado a través de toda la historia de la humanidad, desde el Edén, pasando por Abraham, por Moisés, los profetas, a través de su Hijo, los apóstoles, la iglesia, la palabra, y la más grande evidencia de su existencia, levanta tu cabeza al cielo. La más grande evidencia de Dios la tenemos en lo que Él creó. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque de lo que no existía, Dios creó. De la nada, Dios creó todo lo que hoy vemos y sabemos. Que hay un cielo, que hay una tierra, que hay estrellas, que hay un universo, que aunque no vemos, sabemos que existe a través de la tecnología, del telescopio, de Hubble y todo esto, porque Dios es real. Ok, no creo en la palabra, bueno. No creo en Jesús, bueno. No creo en los apóstoles, no creo en los profetas. No creo que lo que Él se reveló en el Antiguo Testamento, bueno, pero es inevitable dejar de ver la creación. ¿Está conmigo, querido? La más grande prueba de la existencia de Dios, yo considero que son dos. Son dos. Primero, la creación. Y segundo, Israel. Israel. Estudia la historia de Israel y te vas a dar cuenta que cómo puede ser posible que un país siendo de este tamaño todavía exista, teniendo a leones a su alrededor que quieren su destrucción. ¿Cómo puede ser posible? Desde su fundación, Israel fue instituido en el año 1948, abril de 1948, abril no me acuerdo, mayo, por ahí estamos cerca, mayo de 1948, y al día siguiente que Israel fue declarada nación, se levantaron 6 naciones contra Israel, y el mundo podría ver la destrucción de aquel pueblo. ¿Cómo puede ser posible? No tenía ni siquiera un ejército establecido, no tenía. Ya está. La guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, la guerra que pasó hace poco de los 12 días y la que está librando, porque no es una que está librando, es un montón de guerras y todavía existe. Joel dice, yo peleo por ti y te puse ahí y nadie te sacará de ahí. Si Dios dijo, hermano, se puede levantar el mundo entero. Pero bueno, este es otro tema para la próxima semana. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Chan, chan, ¿no ve? Amén. Hasta ahí nomás. Respire. 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 Amén. Respire, hermano. Quiero decirte que si lo conoces, qué bueno. Qué bueno que lo conozcas. Pero si no, este mensaje es para ti. Independientemente del año que tengas de cristiano, de asistir a una iglesia, de ir a un templo, eso no significa que en verdad conocemos a Dios y tenemos una intimidad con Él, ¿no es cierto? Nicodemo, años de religiosidad, ojo, ¿no? Nicodemo, años de religiosidad, pero solo conoció la verdad cuando se encontró con Jesús. Saulo de Tarso, religioso hasta la médula. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, ¿no verdad? Pero cuando en verdad se convirtió, cuando se encontró con Cristo, camino a Damasco, y le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, el apóstol Pablo, porque si estás persiguiendo a los creyentes, estás persiguiendo a mí. Híjole, Pablo dijo, ahora sí, me compliqué la vida. Y estuvo ciego por un tiempo y entendió la verdad. Todo el conocimiento que él tenía, toda la sabiduría humana que él tenía, la entregó a Cristo. Y fue el gran apóstol Pablo. Dejó de ser un religioso
para ser un seguidor de... ¿Está conmigo, hermano? Dejar de ser religioso para ser un seguidor de Cristo. Así yo te pregunto, ¿de qué religión eres? Yo soy de Cristo, hermano. ¿No? ¿De qué religión? No importa, hermano. Que yo soy de aquí, soy de allá, bautista, presbiteriano. Hay tantas denominaciones, ¿no es cierto? Pentecostal, antiguo, reformado, transformado. Hay un montón, ¿no es cierto? ¿Qué somos? ¿Religioso? No, yo prefiero seguir a Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.